Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias por aquellos que están en persona y aquellos que están en línea. Tengo muchas ganas de conectarme con todos ustedes esta noche. Lo que sentí que era importante tema, los últimos años han sido difíciles para muchos de nosotros y la dificultad nos ha llevado a orar. Por eso estamos sintonizados esta noche. Y lo que he descubierto son formas de encontrar y sentir alegría genuina en tiempos difíciles. Para mí, esta experiencia, cuando siento que me han robado la alfombra de debajo, ya sea porque los planes no salieron como se debía hacer, porque se canceló algo, porque nuestros seres queridos se fueron, las noticias y la tragedia llegan a casa y duele. Para mí, cuando me siento sacudido en mis cimientos, ahí es cuando hago una pausa y me concentro en lo que sé que es la verdad, sin importar qué. ¿Cuáles son mis cosas principales en las que puedo apoyarme, aun cuando las cosas son difíciles? Ahora, estas cosas no pueden ser cosas que están en un libro, citas que alguien ha dicho, no puede ser solamente un recuerdo. Tiene que ser una verdad central, algo en lo que pueda pararme y decir sin importar lo que lea o escuche. No importa lo que digan las noticias. Para mí, estas verdades centrales son cosas como, por ejemplo, ¿de dónde viene la luz? ¿Cómo llegó la luz a existir? Nunca hubo un momento en el que la luz no existiera. Y luego, pues, ahí estaba. Puf. Nunca hubo un momento en el que no hubiera nada. Y luego, puf, apareció aquello. Esa es una afirmación ontológica. Es la búsqueda de los orígenes y los comienzos de lo que somos. Este tipo de preguntas sabiendo que no hay principio de la luz. Siempre ha sido la luz, que es eterna. Ahora, este tipo de pregunta lo que hace es, me obliga a darme cuenta de que hay más de lo que parece ser. Me hace pensar que cualquiera que sea la apariencia externa de las cosas, puedo profundizar aún más allá. Puedo excavar más profundo para encontrar un sentido mayor de qué es lo real. Hay muchos ejemplos en los que podríamos poner aquí. Y ahorita yo puedo apuntar al rascacielos y veo que hay estrellas. Bueno, hay edificios, pero hay estrellas. ¿Hay hay un punto de parada? No, siguen allí más y más allá y no hay finito, no hay fin, es infinito. No solo hay un comienzo para la luz o el tiempo o la existencia, tampoco hay un final. Así que existe esta infinidad en las estrellas y también esta eternidad. Y ambas cosas son ciertas, ¿no? Ambas cosas nos pueden ayudar a empezar a pensar que hay más de lo que parece ser. Por lo que parece que todo tiene un comienzo y un final, como si tuviéramos un segmento de una línea recta cuando miramos las cosas y decimos, bueno, sí, ahí está. Si viéramos esta mesa de madera que hay acá, diríamos, sí o sí, es una mesa de madera, está bien. Pero la mesa de madera vino de un árbol y ese árbol vino de una semilla y la semilla vino de un árbol y el árbol de una semilla y bueno, podemos seguir por siempre hasta el final del año entrante y no voy a llegar al final de esto, al final de la mesa de madera. Y en realidad lo que parece que está sucediendo es que tiene un principio y un final y cuando empezamos a ver un punto cercano, y entonces ni siquiera los botánicos ni los científicos pueden explicar el primer momento de la semilla o del árbol. ¿Cuál vino primero? No hay, hay una ciencia específica que pueda explicarlo. La teoría de la Big Bang vino de alguna parte. ¿Y de dónde vino?
y lo que hacemos es tener preguntas aún más y lo que empezamos es, llegamos más allá de un principio y un final y empezamos a ver como que se parece más como a un círculo, sin principio y sin finil. Y así empezamos a mirar más allá de la apariencia de las cosas externas y vemos que es más como un círculo. A ver, si están más listos para un poco más de metafísica. Bueno, esperemos. Entonces, se descompone aún más allá, porque si tuviera una línea recta, digamos que la dividimos por la mitad, y luego esa por la mitad, y otra vez por la mitad, y en la mitad, y podría seguir dividiéndolo infinitamente por la mitad. Entonces, aún dentro de una línea recta, es infinitamente divisible. Ahora, en un círculo, aunque es una representación de la eternidad, porque eso es todo lo que es una representación. Quisiera tener una esfera, pero bueno, las esferas se pueden hacer girar. Pero aunque sea una buena representación, aún no llega la eternidad y la presencia eterna ubicada que vuelve a conectarla. Mientras que supongo que necesitamos una línea recta infinita en ambas direcciones, entonces ambos están limitados, incluso con estos símbolos es limitado. Bien, eso les da una idea de cuando me siento desesperada. Empiezo a pensar estas preguntas más amplias, estas preguntas ontológicas, y allí comienza a ponerme en un lugar donde puedo aceptar que debe haber algo más. Ok, bueno, pero puede dejarnos en un estado de desconcierto, porque es algo confuso darse cuenta de que el infinito y la eternidad están en todas partes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde está? Esto nos podrá ser incómodos. Pero ahí es donde encontré que los escritos de Mary Baker Eddy, quien tomó estas ideas de la ciencia con la S mayúscula, esta ciencia metafísica, las ciencias del ser, y las unió con el comfort. Consuelo es también una palabra para el Cristo. El Cristo, la influencia del bien. Y ella unió estas ideas de la ciencia y el Cristo, el consolador. Y, y en esta temporada de la Pascua es una temporada en la que estas ideas vienen directamente al frente para nosotros. Y voy a compartir con ustedes lo que quiero decir con esto. Voy a dibujar algo, en vez de una línea recta, voy a dibujar un círculo que está más representada en la eternidad. Y si tomamos, por ejemplo, la vida de Jesucristo, podríamos decir que aquí está el nacimiento. Por supuesto, tenemos aquí la Navidad, ¿no? Y luego tenemos las Pascuas, que es la crucifixión y la resurrección. Vamos a ponerla aquí. Pero también Cristo Jesús, por supuesto, es el gran ejemplo de saber que el nacimiento no fue el comienzo. La Navidad, por supuesto, se trata del nacimiento de la Virgen y esta historia muestra que este no fue el comienzo de Jesús. Incluso antes de la Navidad teníamos ejemplos de profecías. Así que tenemos profecías de Jesucristo, incluso antes de que esto nos muestre esta preexistencia de Cristo. Ahora, cuando estoy usando esta palabra Cristo, Jesús, debo ser clara acerca de los términos. En la ciencia cristiana, según el libro de texto de la ciencia cristiana, de la ciencia y salud con clave de las escrituras, es una llave que las saca, las abre. Jesús y Cristo y Dios están conectados.
Están siempre conectados. Nunca podrías separarlos. Son términos conectados. No podríamos separarlos incluso si quisieras. Están tan conectados y sin embargo esos tres términos tienen un significado y un propósito. Por lo que Jesús, Cristo y Dios están conectados. Y sin embargo cada uno tiene su propio papel. Así Dios será la fuente de todo el amor, de la verdad de la vida. Esos serían sinónimos de Dios y la fuente de toda existencia. Esa sería Dios. Cristo sería lo que nos hace conscientes de Dios. Entonces, la verdad existe, el amor existe. Cristo es lo que nos hace conscientes de ello. Es la influencia del amor, la influencia de la verdad. Entonces, sería Jesús el que más que nadie sintió y entendió esa conexión y está ahí para mostrarnos esa conexión. Así tenemos a Cristo Jesús como la muestra del camino y para mostrarnos este camino de vida sin principio de vida eterna. Y como símbolo de eso tenemos esta preexistencia, esta profecía incluso antes del nacimiento de Cristo Jesús. Luego, por supuesto, durante su vida, él dijo, antes de Abraham era yo soy. Entonces él era consciente de su preexistencia. Esa es la conciencia de Cristo. Su conciencia de la vida es su cristianidad. Y ese supuesto nacimiento preexistente siempre lo ha sido. Y luego, por supuesto, tenemos la Pascua. Y luego, en muchas ocasiones, después de la resurrección, por supuesto, sus seguidores le vieron. Fue visto por más de 500 personas, pero específicamente fue visto por Mary. Él fue visto en el camino a Damascus y fue visto desde un bote de pesca mientras les decía que debían poner la malla en el otro lado. Bueno, yo encuentro que estos tres ejemplos de muchos en los que se les vio después de de la resurrección me parecen particularmente interesantes, pues en cada uno de estos tres ejemplos sus seguidores no le reconocían al principio. María le confundió por un jardinero. En el camino de Maús estuvieron hablando con él por un rato antes de darse cuenta de que era su maestro. Cuando les gritó que tiraran la red del otro lado, ni siquiera se dieron cuenta al principio que era su maestro. Ni siquiera se dieron cuenta los discípulos que ni siquiera se dieron. ¿Cómo es que ellos no lo reconocieron? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no podían reconocerlo al principio? ¿Por qué no fue él claro para ellos? Me encanta reflexionar sobre esta pregunta y lo he estado haciendo durante algunos meses mientras pensaba en esta charla. Y para mí, tengo una manera de demostrar esto. Es como si esto fuera todo lo que podían ver. Conocían esta parte de Cristo y podían ver esto porque Él caminaba con ellos. Por eso le amaban y amaban lo que veían cuando caminaban, ya sabes, con Él. Pero no fueron capaces de verle completamente, la totalidad de Él, por lo que le amaban, la superficie, pero no le consiguieron por completo. No vieron, no lo fueron capaces de verlo completamente. Ellos podían ver solamente la parte externa. Eso, así se vuelve, entonces tiene que empezar a detenerse. Y eso, aunque es un arco, es como un segmento, y eso simplemente pensaron que este era él. Y cuando él empezaba a hablar con ellos y ellos podían ver estos ejemplos de María en el camino de Meos y del bote, y cuando él empezaba a hablar de nuevo, entonces veían, estos son verdaderos efectos especiales, así es que espero que lo aprecien. En cuanto empezaron a hablar con él, empezaron a encontrar que lo podían ver y podían ver que era su maestro.
la parte externa y vieron que era su maestro. Y sé que probablemente hayan experimentado esto antes, donde algo es más confuso, hay conceptos confusos que no están allí. Y de un momento a otro toman una pausa y comienzan a entenderlo, les vislumbra. Y siento que esto es lo que podría haber sucedido para María y los discípulos cuando llegaron a reconocer quién era Él. Se hizo más claro a medida que lo entendían. Bueno, eso es cuando busco alegría genuina en tiempos difíciles. Los tiempos son la apariencia externa de las cosas. Has perdido tu camino. Los discípulos habían perdido a su camino y ellos estaban experimentando tiempos difíciles. De- Sin embargo, fueron capaces de ver la eternidad del Cristo resucitado. Pudieron ver la eternidad de su vida. Ahora, otra pregunta que podemos preguntarnos nosotros. eh, ¿Seremos capaces o habríamos sido capaces de estar entre los que lo vieron? ¿Estamos listos? Pienso que tenemos una buena audiencia aquí, donde todos nosotros por naturaleza sintonizamos y queremos saber más esta noche o la semana entrante si están viendo. Pero si están sintonizados, entonces la respuesta es sí. Podríamos dar un vistazo. Y tal vez lo que podemos estar buscando es formas en las que podríamos estar preparándonos. Así podemos ver al Cristo incluso ahora. ¿Estaríamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Podemos ver esa influencia del amor divino? ¿La influencia de la de verdad divina aún ahora? Sí. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del pensamiento necesarias para estar seguros de que podemos ver el gozo en los tiempos difíciles? De que podemos ver al Cristo aun cuando parece que todo se está desmoronando. Bueno, ah, aquí tenga más efectos especiales para ustedes. Las expectativas. Si los discípulos hubieran escuchado lo que Cristo Jesús les dijo que iba a pasar, en que se alejaría de ellos, pero que los volverían a ver, entonces, por supuesto, le habrían estado esperando y lo habrían visto inmediatamente y reconocido. De paso, estos son los mismos cuatro que sirven para cuando nos queremos sanar personalmente. Estamos esperando llegar más allá de la física de expectativa. Esperamos que la expectativa sea la llave. La segunda sería tener una comprensión clara del Cristo. Si tenemos claro de quién estamos buscando, y lo que estamos buscando. Entonces, por supuesto, le veremos, ¿correcto? Bueno, probablemente hayan visto a un amigo en un aeropuerto, en una tienda, que nos esperaban y realmente saben quién es, entonces le reconocen sin importar. Así que tenemos que estar claros en nuestro entendimiento de Cristo. Esta palabra Cristo se usa y se reusa por todos los tiempos. Incluso se usa a veces como mala palabra. Así que tenemos que ser especialmente nítidos y claros acerca de lo que es Cristo. ¿Qué es? ¿Puedes definirlo claramente? Si no tienes una definición nítida y clara para ello, ¿cómo sabrías entonces lo que estás buscando? Entonces podemos tener muy claro que Cristo es la palabra de Dios que está hablando directamente a nosotros. Dios es la luz y la influencia del amor, la influencia de la verdad que nos está hablando directamente. Podemos ser muy claros en esto. Significa otra cualidad que nos permite reconocer que Cristo está a nuestro alrededor, que está alejándonos del ruido del mundo, que de nuevo, solo por virtud de convertirlo, se convierte en este mensaje silencioso e inspirador de esta noche. Nos estamos alejando del ruido
del mundo y la cacofonía del mundo haciendo todo este tipo de ruido, ya sabes. Suceden muchas cosas y en la época de Jesús estuviera distraído a los discípulos. Ya no sabían lo que sucedía y se fueron de nuevo después de la crucifixión a pescar y bueno, sin embargo, allí estaba él al otro lado, diciéndoles que envíen las mallas al otro lado. Así él estaba recordándoles que se alejaran del mundo que les ordenaba a hacer. Les decía que se pusieran en sintonización. Y luego ellos tenían una visión más allá de los ojos. Tener esta visión y estar realmente dispuesto a dejar toda esta preconcepción. Así que si vamos de regreso a la mesa, más allá de la apariencia externa de la mesa, tenemos que dejar ir más allá de la preconcepción de la realidad y estar listos a preguntar estas preguntas más profundas. Una historia que me recuerda mucho de estas cuatro cualidades es en el 2007 Joshua Bell, este violinista famoso, eh, Joshua Bell, que es un famoso violinista, estaba en Washington, D.C., pues estaba a punto de dar un espectáculo famoso que había sido completamente vendido. Así que él se pone a hacer un experimento donde se pone unos tenis y una camiseta y se va al subway de la capital y coge su Stradivarius, que es un violín de $4 millones, y comienza a tocar una melodía que solamente 4 o 5 personas en el mundo pueden tocar y lo tocó por 1 hora. Más de 1,000 personas pasaron junto a él en camino a su trabajo y caminaron junto a él mientras él tocaba tan hermosa melodía. Tal vez unas 27 personas nada más dieron dieron algo de dinero. Solamente 7 o 8 se detuvieron a observarlo por un tiempo. Hizo $52.17 en ese día. Así es que ya se imaginarán, ¿no? Nadie más vio el valor. Nadie se dio cuenta de lo que tenían. No vieron, pasaron junto a él. Y a veces siente que eso es lo que está sucediendo con el mundo de la espiritualidad. Hay tanto bien allí, hay tanto poder curativo. El Cristo habla directamente a cada uno de nosotros. Él nos ha consolado a cada uno de nosotros en este momento. ¿Estamos listos para sintonizarnos? ¿Estamos listos para escuchar? Mary Baker Eddy fue y lo estuvo en su hora del momento allá en 1866. Ella estaba sintonizada y esperó con las cuerdas de su corazón en su mente y el dulce sabor del poder del dolor. Escuchó esta nota y la inspiró a comenzar a responder sus preguntas de metafísica y uniéndolas con su estudio de la Biblia hasta que vio la ciencia del Cristo y el conocimiento del Consolador, uniéndose para que la curación, para traernos alegría genuina y lo que ella estaba experimentando en esos momentos muy difíciles. Y aún podemos hacer eso hoy. Y estos 4 tipos de bloques de construcción nos permiten pasar de estas hojas de papel sólida a esta hoja de papel transparente a una claridad. Para aquellos de ustedes que estudian la ciencia cristiana, tal vez se puedan relacionar con este pedazo de papel sólido, como el primer grado del libro de la ciencia, página 150. Y en la página 150 pueden ver solamente esto. Y podemos hacer eso hoy. Y estos 4 bloques de la construcción nos permiten ir de ese conocimiento de papel, de este pedazo de papel, a este pedazo que es transparente, a este papel que es transparente, completamente claro. Aquellos de ustedes que han estudiado la ciencia cristiana, es posible que puedan relacionar con este papel sólido como el primer grado.
en la página 115 de la Ciencia y Salud. Y en ese primer grado solo están viendo la apariencia externa de las cosas, la parte carnal de las cosas. Y luego tienes el segundo grado, que son estas cualidades de transición de las paciencias y la expectativa, la compasión, la voluntad de comprender. Y con esto empieza ese segundo grado y aquí estamos con el tercer grado. Y así es como suceden las sanaciones. Esto es verdad de acuerdo a Jesucristo en su ministerio. Y su ministerio no solamente fue 3 años largo, su ministerio fue eterno, fue profetizado y aún hoy podemos seguir hablar de él. Ese modelo que es eterno. Y esto va para todo lo que tenemos. Este gozo es eterno. Nuestro gozo no se trata solo de este pequeño círculo de arriba, es la imagen entera. Nuestro cuerpo no es solo este semicírculo. ¿Dónde empezó? ¿Dónde vino? ¿De dónde salió el pensamiento? Tenemos todas estas preguntas, ¿verdad? Que en verdad nuestra identidad y nuestro ser es así. ¿Estamos dispuestos a sintonizarlo y verlo de esa manera, ver el todo y no solo la parte? Ahora que hemos puesto estas bases de trabajo, de cómo la ciencia con la letra C mayúscula, este concepto del Cristo, el Consolador, solo quiero compartir una historia de cómo esto aplicó en mi propia existencia, mi propia experiencia. Yo era muy cercana a mi abuela. Ella y yo tuvimos, bueno, hablábamos mucho. Nunca vivimos en la misma ciudad, pero siempre que teníamos una oportunidad, visitábamos una a la otra en vacaciones. Pero sobre todo era un compartir, un entendimiento, un compartimiento del amor, una comprensión de la verdad que nos conectaba. Y para darles un ejemplo, esta es una historia un poco emotiva. Cuando tenía 16 años, estaba con un amigo y eran como las 10 de la noche. Estábamos en Houston, Texas. Y mi amiga y yo estábamos comprando gasolina en una estación de servicio. Los hombres se acercaron a cada lado del vehículo y nos apuntaron con armas. Y bueno, nos robaron el carro. Se llevaron nuestro vehículo y luego, bueno, se fueron. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad en ese momento, pudimos conseguir un aventón de regreso a la casa y al llegar a casa llamamos a mi mamá y hablábamos y luego llamamos a mi abuela, quien era una practicionista de la ciencia cristiana y ella ya estaba levantada orando. Y ella estaba específicamente orando con la historia de Second Kings, creo que era de Elías, tomando prestada esa hacha, en la que toma una hacha prestada que era muy costosa y la pierde y se cayó en el río y flotó a la parte superior del río. Así que esta idea de que ella ya estaba orando por nosotros, por encontrar un objeto valioso, perdido, justo cuando necesitábamos este mensaje, ella ya estaba levantada. Bueno, tal vez ella estudió esa historia cada noche, pero no creo. Bueno, yo creo que fue más que una coincidencia, pues este fue uno de muchos ejemplos con ella. Les diré, pues el vehículo fue recuperado. Y mientras estábamos en el teléfono, ¿te acuerdas aquello de la espera de llamadas? Yo espiché en el teléfono y era la policía. Ellos habían recobrado el vehículo. Y esto fue inaudito en Houston porque usualmente 12 minutos antes de haber robado un carro lo habían desbaratado y ya lo habían vendido, desmantelado. Sin embargo, esta vez fue encontrado. Este es un ejemplo de cómo sentí protección. Y cómo hay algo muy especial respecto a esta historia de que fue encontrado rápidamente con expectaciones, con expectativas y un gozo de confort. Y nunca sentí ningún tipo de trama después de esto. No tenía miedo de conducir, no tenía miedo de ir a la gasolinera,
tuve una sensación de paz. Así que no estaba traumatizada por este evento y no sentí ningún sentimiento de odio o ira hacia aquellos hombres. Ahora me doy cuenta de que nunca me pasó por la cabeza. Siempre fue un sentido de compasión encontrándose con eso, con amor. Aprendí eso hoy. No me di cuenta de que nunca hubiera conectado esos puntos. Otro momento llamé a mi abuela. Esta vez yo estaba en la escuela de posgrado en Wisconsin y me desperté. Yo tenía un día muy ocupado por delante y me desperté con todos los síntomas de la gripa. No me podía mover. La llamé y ella ya estaba despierta a esa hora de la mañana. Yo nunca la desperté siempre en la media de la noche. La llamé y enseguida tenía tan claro que lo único que me podía influir era Cristo, no la idea de la gripa o de la influencia del mundo y la actualidad. Probablemente hoy me hubiera quedado en casa, es lo que es responsablemente socialmente, pero pues bueno, eso es lo que se sabe ahora. Pero en aquella época me sentí completamente mejor de inmediato. Entonces me fui a la escuela y yo era, no sé cómo explicarlo, no fue como que me mejoré gradualmente, fue instantáneo. Todos los síntomas se desaparecieron. Me fui, seguí con mi día, me fui a la clase, me fui al trabajo. Tuvimos una reunión de la ciencia cristiana esa noche y me fui también a eso. Y a las 10 de la noche, hora de Wisconsin, me llamó mi abuela y me dice, bueno, ¿cómo estás, Tweety? Bueno, así me llamaba ella. Y le dije, me siento genial. Y ella me dijo, deberías descansar. Sin embargo, yo le dije, me siento bien. Entonces empezó a dudar de su propia curación, pero fue completo y fue un día completo. Fue un día durante el verano, el invierno de Wisconsin y no hubo ninguna ramificación. Fue un hermoso ejemplo. Y este es el tipo de curaciones que ella y yo experimentábamos juntos. Siempre estaba llena de consuelo y llena de amor. Bueno, y yendo más adelante, aún estando en Wisconsin, ahora estaba embarazada de mi primer hijo. Bueno, el que sería mi hijo. Estaba embarazada con mi primer hijo y recibí la noticia que mi abuela había muerto. Y mi hijo iba a ser, creo, estaba como 7 o 8 meses de embarazo. De inmediato sentí que no era un evento. Era como una Biblia, cuando la Biblia dice que inequoc con Dios, de la historia con Dios, yo no me sentía triste, no me sentía, sentí fue esta paz. No hubo tristeza, no hubo interrupción de inmediato. No conocí la tristeza. Lo único que pude ver fue el círculo completo. No había dolor ni pena. Pero entonces el pensamiento vino a mí. Ella nunca va a conocer a mi hijo. Entonces comencé a sentir pena. Y todavía estaba sentada en el porche de mi casa, o sea, no han pasado 5 minutos, y estaba sintiendo esta tristeza grande. Pero escuché las palabras como si me las estuviera diciendo a mí. Pero realmente las sentí como si fueran un mensaje de Cristo, ¿no? Y escuché las palabras. Ya conozco a tu hijo. En el camino estarás trabajando para amarlas toda la vida. Ella ya conocía a mi hijo, a pesar de que yo lo estaba viendo como si necesitara un comienzo y un final. Igual que estaba viéndolo de esta manera, aún no había comenzado. Ella ya tenía una vista completa y este mensaje me llegó y este dolor se disolvió. Simplemente se disolvió. Así es que en 5 minutos estuve ya curada de dos situaciones de dolor. Como pueden imaginarse, esa sensación de que ella ya le conocía por completo fue muy curativa. Me ayudó durante el resto de mi embarazo. Y el nacimiento fue algo que ni siquiera se sintió, pues ya conocíamos a este niño. Desde entonces con mis dos hijos, este concepto de todo listo, conocerlo en su totalidad,
y no verlo como si tuvieran un comienzo y un final, no verlos como un medio círculo, pero viéndolos completamente me ha ayudado a través de todo tipo de problemas de padres. Cuando algo viene, si me empiezo a sentir preocupada o si a uno de ellos no se siente bien, simplemente me pregunto cómo lo vería la abuelita o cómo lo vería Jesucristo. Este Jesús debe ser considerado en la ciencia como el hombre perfecto del completo círculo. Así que esta es una cuota de la página 86 del libro. Jesús debe ser considerado en la ciencia como el hombre perfecto del círculo completo. Y su correcta visión será el hombre perfecto. Así que cuando yo descubrí, viendo a mis hijos como a todos, de esta manera perfecta, como sin principio y sin tener, siempre teniendo una existencia, una conexión con Cristo, que cada uno de nosotros tenemos. Esa conexión con Cristo, cuando empezamos a verla con esto, con todos los que nos encontramos en el camino, eso me llevó finalmente a practicar la saneación de la ciencia cristiana del tiempo completo. Esta fue otra forma en la que mi abuela me bendició. Ese amor por mis hijos se convirtió en amor por la ciencia por la práctica de la ciencia cristiana. Y eso es lo que cada uno y todos de nosotros debemos hacer. Cada uno de nosotros es capaz de ver más allá en forma profundación y realizar vernos a cada uno de esta forma. La razón por la que yo no experimenté dolor con mi abuela, porque ella y yo conectábamos. Como seres separados, estábamos conectados a través de una comprensión compartida de la verdad, una comprensión compartida de amor, una comprensión compartida de la luz, de la vida. Compartíamos un vínculo de Cristo y un vínculo de que no se puede romper. Entonces, ¿qué me ha enseñado esto? Y creo que esto es lo que aprendieron los discípulos. ¿Era ese su verdadero vínculo con Cristo? No estaba de en haber caminado con Él, pero fue en ver que Él siempre estaba y todavía estaba con ellos. Y para mí, tener este entendimiento compartido en ese vínculo de Cristo con mi abuela me permitió ver que las lecciones, la tutoría, la alegría, el amor, la conexión compartida con Cristo que ella y yo teníamos es para siempre. Y creo que ese es el punto, ese es el propósito. Para cada uno de nosotros, esa es la razón por la que tenemos relaciones. Es conocer y sentir esa conexión más profunda y significativa, para que así honoremos a los que han pasado, ya que los vemos en la vista. Vamos más allá de un sentido del amor de primer grado, amando la apariencia exterior, para saber, ¿se acuerdan el apagón aquí, la parte oscurecida? Vamos de ahí y hacemos una transición de grado a grado, el sentido común completo de quiénes son ellos. Y podemos hacer eso con la salud, con la alegría, con nuestros amados. Podemos hacer esa conexión más profunda. Y ese es el propósito, conectarnos unos con otros, no solo por divertirnos, sino para sentir ese lazo de Cristo, esa conexión que compartimos. Y creo que es allí donde vamos a dejarlo. Mientras cada uno de nosotros pensamos en esa belleza de lo que es la Pascua y realizar que eso fue lo que los discípulos pudieron hacer y lo modelaron para nosotros en una forma especial para que no tengamos que hacerlo nosotros. Tenemos esta forma de demostrarlos y estos discípulos que fueron inteligentes y sabios suficientes para dejarnos una expectativa, un sólido entendimiento del Cristo, fueron capaces de dejar a un lado lo que el mundo estaba diciendo y fueron capaces de dejar esa visión profética para ver más allá de las preconcepciones, de ver el
significado más profundo, la verdadera realidad. Y cada uno de nosotros somos capaces de practicar unos con nosotros y con nosotros mismos para que nosotros también podamos encontrar en tiempos difíciles verdadero gozo. Gracias. Y les recuerdo que ahora viene algo, un acto muy hermoso, la música, y si necesitan otras cosas, vayan a los alrededores. Gracias, amigos.